Estéreo 103.6 FM. En su programa, en esta mañana, el programa El Justo por la Fe Vivirá. Gloria al nombre del Señor para siempre. Como es usual, nuestro hermano John Gámez en la parte técnica, en la consola, y tu hermano en Cristo Jesús, Blas Pesotti. Yo te invito, amado, en esta mañana a ir a la Sagrada Escritura. Abre tu Biblia, por favor, allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Sí, hoy, como lo estás escuchando, voy a comenzar un capítulo distinto. Hoy comenzamos el capítulo 16, pero el tema ya lo inicié en los dos programas anteriores, que es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. Hoy, pues con el tema, vamos a titular el programa, como está en el capítulo 16, al comienzo, en letra negrita, y dice: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Amén. Pues vamos a titular este programa, y posiblemente el entrante así: Timoteo acompaña a Pablo y a Silas en el segundo viaje misionero. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas en el segundo viaje misionero. Primera parte, hoy es la primera parte. Leamos y oramos al Señor. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: después llegó a Derbe y a Listra. ¿Quién? Pablo y Silas. Y no se sabe si de pronto otros acompañantes más. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Oremos. Amante y amado Dios, Señor, gracias te damos en esta mañana por la vida, por la salud, por las fuerzas. Señor, gracias por la lluvia que hoy derramas sobre Barranquilla. Gracias, Señor, porque renuevas la faz de la tierra, porque refrescas el ambiente que ha estado un poquito caliente. Padre, gracias porque así como haces en la naturaleza, aleluya, así también haces en nuestras almas, con nuestros corazones de los cristianos, porque tú derramas la lluvia, así como dice el profeta Isaías, como es con tu palabra, que desciende del cielo. Entonces tu palabra, tú la envías para llenar los corazones, y no regresa vacía, sino que hace la obra para que tú has propuesto, para lo que has propuesto tu palabra, Señor. Porque cielo y tierra pasarán, Padre, pero tus palabras jamás pasarán, dice la Escritura. Bendice, Padre Santo, este programa. Bendice la familia de mi hermano John Gámez. Bendice esta emisora, Señor, a todo aquel que usa este micrófono para bendecir a muchas personas en la iglesia y fuera de la iglesia, en Barranquilla, en Colombia, en América del Sur y en los 5 continentes, Padre, porque esta emisora se propaga a través del internet
a los 5 continentes, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, en tus manos coloco, mi Dios, este programa, Señor amado. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mi amado, habíamos en los 2 programas anteriores comenzado el tema del segundo viaje misionero. Estuvimos estudiando la controversia que surgió entre Pablo y Bernabé y la separación que tuvo a cabo o se llevó a cabo entre ellos. Pero eso redundó en beneficio de la obra, porque sabemos todos que Bernabé tomó a Marcos, su sobrino, y navegó a Chipre, mientras que Pablo fue encomendado por los hermanos de la iglesia allá en Antioquía a la gracia del Señor, junto con Silas, gloria al Señor. Hoy pues vamos a ver esa otra parte, o sea, vale decir lo que siguió después que Pablo y Silas comenzaron este segundo viaje misionero. Pues en honor a la palabra, amado, si aquí dice que después llegaron a Derbe y a Listra, versículo 1 del capítulo 16, pero si usted estudia, analiza, relee la escritura, se encuentra con que el último versículo del capítulo 15 habla de la obra que ellos siguieron, Pablo y Silas, al comienzo de este segundo viaje, porque dice el versículo 41, el contexto anterior al pasaje que leí, que Pablo y Silas pasaron por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. O sea que, como dice el verso 1 del capítulo 16, ellos cuando llegaron a Derbe y a Listra, ya habían comenzado a predicar en este segundo viaje misionero, conforme a lo que dice el verso 41 del capítulo anterior, 15, que ellos habían pasado antes por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ese versículo no lo habíamos estudiado y es necesario comprender por qué, cómo existían iglesias en Siria y Cilicia. Sí, en el primer viaje misionero de Pablo, en donde fue con Bernabé al Asia Menor y a Chipre, pues no pasaron por Siria y Cilicia. ¿Cómo entonces surgieron estas iglesias? Para los que estudian y les gusta ahondar en los misterios estos, pues hay que hacer la respuesta que le voy a dar, cómo surgieron estas iglesias en Siria y Cilicia, es ahondando la historia, amados hermanos, la historia del apóstol Pablo, que Lucas relata en Hechos, y algunos aspectos de esa historia del apóstol que el mismo apóstol relata en algunas epístolas paulinas. Entonces vayamos a la palabra y recordemos, escuchen, que Pablo, gloria al Señor, se convirtió. Él se llamaba Saulo, pero camino a Damasco tuvo una visión de Cristo. El Señor lo salvó en ese momento, que era un perseguidor. Cuando él se convierte, él entra en Damasco ciego, para los que recuerdan la historia del apóstol, y allí recibe la visita de un discípulo, Ananías. Él le pone la mano, es sano de su ceguera, es lleno del Espíritu Santo, y comienza, aleluya, una relación personal con Cristo, el apóstol Pablo. Todavía no se le había cambiado el nombre, seguía siendo Saulo, pero ya era un cristiano, ya no era un perseguidor de la iglesia. Dice la historia bíblica que él, cuando sucedió eso, tiempo después fue a Arabia y duró 3 años allá. El Espíritu Santo lo guió a ese lejano país y allí Dios tratando con él. Lo dice en Gálatas capítulo 1, para los que anotan la cita. Pero lo que nos interesa ahora
para saber cómo fueron fundadas estas iglesias de Siria y Cilicia, amén, que dice el versículo 41, capítulo 15, que Pablo y Silas en este segundo viaje misionero consolidaron, visitaron. Hay que entender que Pablo, después que él dice en sus epístolas que se fue para Arabia, él también dice que regresó de Arabia a los 3 años y llegó a Damasco, y allí él empezó a predicar a Cristo. Cuando él se fue era un perseguidor, ahora regresa 3 años después y es un hombre distinto, gloria al Señor, cambiado por Cristo, un hijo de Dios. La gente se asombró cuando vio esto, y muchos no creían en él y lo persiguieron. Y dice la historia en Hechos capítulo 9, versículo 28 al 30, y Gálatas 1, verso 21 al 23, que cuando él regresa de Arabia y predica a Cristo en Damasco, lo persiguen. Él tiene que ser descolgado en una canasta en Damasco y sacado por unos hermanos y llevado a Jerusalén, porque lo iban a matar, Y él refiere en estos pasajes que le acabo de mencionar, de Hechos y de Gálatas, que él llegó, se fue a Jerusalén, y allá en Jerusalén duró 1 semana. Habló con Pedro y con Jacobo, al final del cual salió de Jerusalén para Tarso. Y él refiere el recorrido que hizo. Y vamos a leer las 2 citas que le mencioné para que usted se dé cuenta que en ese recorrido, oiga bien, que Pablo hizo cuando huyó de Jerusalén, él recorrió Siria y Cilicia. Allí en ese tiempo, dice el pasaje, o sugiere el pasaje que voy a leer, que Pablo tuvo que predicar el evangelio allí en Siria y Cilicia. Posiblemente, dicen los historiadores bíblicos, los exégetas, que en ese tiempo fueron fundadas las iglesias de Siria y Cilicia, que ahora en este segundo viaje acabamos de leer en el verso 41, capítulo 15, son confirmadas por Pablo y Silas en el segundo viaje. Leamos Hechos 9, 28 al 30. Hechos 9, 28 al 30. Dice la palabra del Señor que cuando él llegó a Jerusalén, oiga, después que huyó de Damasco, hablaba denodadamente en el nombre del Señor allá en Jerusalén, y disputaba con los griegos. O sea, los griegos no creían en él. O sea, judíos de la diáspora. Pero estos procuraban matarle. Cuando supieron, o sea, lo que pasó en Damasco también ocurrió en Jerusalén. Ellos lo sacan en una canasta, los hermanos de Damasco, porque le iban a matar, y lo llevan a Jerusalén. Habla con Pedro y con Jacobo 1 semana, predica el evangelio, y allá vuelve a tener persecución y lo quieren matar, dice el versículo 29, procuraban matarle. Verso 30, Hechos capítulo 9, estoy leyendo. Cuando supieron esto, los hermanos de Jerusalén lo llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Allí duró varios años Pablo. Después que había durado 3 años en Arabia, duró, dicen los exégetas, de 3 a 8 años aproximadamente. No están de acuerdo los exégetas, en Tarso. Y él explica un poco con más detalle en Gálatas. Vamos a leer la cita de Gálatas, capítulo 1, verso 21 y 23. ¿Qué ocurrió cuando él salió de Jerusalén para Tarso? Gálatas 1 al 23. Busquemos aquí en Gálatas 1, 21 al 23, y dice así: después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Está refiriéndose a después que salió de Jerusalén, huyendo. Como dice Hechos 9, 29 y 30. Ahora dice Gálatas que después fui a las regiones de Siria y Cilicia. ¿Escuchó?
Mencionan las dos regiones que ahora ellos, Pablo y Silas, en este capítulo 16, 15 al final, visitan y consolidan las iglesias. Dice, en aquel tiempo salí y fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué te da a entender eso, hermano? Que cuando él pasa por Siria y Cilicia, si él está hablando de esta manera, ahora predicaba el evangelio en Siria y Cilicia. Luego dicen los estudiosos de la Escritura que este fue el tiempo en que se echó la semilla, gloria al Señor, allí en Siria y Cilicia, y se fundaron las iglesias. Por eso él pasa, dice el verso 41, capítulo 15 de Hechos, por Siria y Cilicia con Silas, edificando a las iglesias. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando él sale de ahí? Cuando Silas y Pablo salen de Siria y Cilicia, van a las regiones de Licaonia, porque dice el verso 1, capítulo 16, el pasaje de hoy, que después llegaron a Derbe y a Listra. Es decir, que Pablo y Silas, en este segundo viaje, ellos caminaron, hermanos, caminaron por Cilicia. En ese tiempo no había vehículos, transporte. Caminaron esas regiones varios días caminando de Cilicia, que eran unas grandes llanuras, dicen los historiadores y geógrafos de la antigüedad, que eran grandes llanuras, y él caminó junto con Silas, Pablo, esas llanuras por días, y salió y entró a la región de Licaonia. Ya era una región montañosa, y él tuvo que subir, dice la palabra, los historiadores, los geógrafos, para poder llegar de Siria y Cilicia a Derbe y a Listra. Tuvo que haber subido algunas montañas, y se llaman las montañas Tauro. Las montañas Tauro, dicen los geógrafos, y llegar hasta una meseta. Una meseta es una parte plana en lo alto de una montaña, como Bogotá. Bogotá queda en una meseta. Entonces, así pasaba con las regiones de Derbe y de Listra. Eran ciudades de la provincia de Licaonia, ubicadas en una meseta. Ellos llegaron y tuvieron que caminar, hermanos, llanuras en Cilicia, y después subir montañas y llegar a la meseta donde estaban ubicadas las ciudades de Derbe y de Listra de la provincia de Licaonia. Allí llegan ahora, a pie, hermanos amados, a pie, entienda eso. Y visitan, como dice la Escritura, a Derbe y a Listra. Pero hay algo interesante. Si nosotros vamos a la Escritura, esta región de Licaonia, que ellos visitan, Pablo y Silas, ahora en el segundo viaje, la habían visitado Pablo y Bernabé en el primer viaje. Mire en qué orden las visitaron. Capítulo 14, verso 6, le voy a leer. Hablo del primer viaje, con Bernabé con Pablo. Dice 14:6, Hechos. Habiéndolo sabido, huyeron. Cuando ellos estaban, Pablo y Bernabé, en Iconio, allí los persiguieron. Y dice el verso 6, que habiéndolo sabido, Pablo y Bernabé en aquel tiempo huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Pero lo que yo quiero que usted sea consciente y atienda es el orden en que citan las dos ciudades. En aquel tiempo, en el primer viaje, Pablo y Bernabé visitaron Listra primero y después Derbe, porque dice que huyeron a las ciudades de Listra y de Derbe. Ahora, en este segundo viaje, Pablo y Silas, dice el verso 1 del capítulo 16, después llegaron a Derbe y a Listra. Observe usted el orden contrario. Cuando fue con Bernabé en el primer viaje, fueron primero a Listra, después a Derbe. Ahora que va con Silas,
primero llegan a Derbe y después a Listra. Eso parece para alguien que estudia la palabra algo pues contradictorio. Para entenderlo es necesario que nos ubiquemos en un mapa. Lástima que no tenemos aquí un mapa de Asia, pero la explicación es la siguiente. En el primer viaje misionero, Pablo y Bernabé viajaron o comenzaron ese viaje navegando por el mar Mediterráneo y llegaron a Chipre, como nosotros estudiamos en su tiempo, y después de estar allí algún tiempo volvieron a viajar en un barco y llegaron a la costa de Asia, entrando por la provincia de Panfilia. De allí entraron a la región de Licaonia, pero en la parte occidental, y visitaron Antioquía de Pisidia, después fueron a Listra y después fueron a Derbe. Es decir, que el orden en que visitaron estas ciudades, primero a Listra y después a Derbe, se debió a que recorrieron Asia de occidente a oriente. Pero ahora que Pablo viaja con Silas, no van por mar, sino que van por tierra, hermanos, y recorren Asia en sentido contrario, de oriente a occidente. Por esa razón sencilla de la geografía de Asia, es que usted lee en el libro de los Hechos que ahora recorren estas ciudades de Derbe y de Listra en sentido contrario. Amén. Por eso es importante y apasionante, amado hermano, que cuando tú estudias los viajes de Pablo, siempre tengas, te lo recomiendo, los mapas de Europa y de Asia a la mano, para que puedas entender los movimientos de los viajes de Pablo. Aleluya, gloria al Señor. Ahora comienza ¿cómo decirle? La experiencia, gloria al Señor, de Pablo, una nueva experiencia. Se agrega un miembro más al grupo de misioneros, que es Timoteo. Y de allí nace el título del programa de hoy. Gloria al Señor. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas en el segundo viaje misionero. Ellos recorren Derbe y Listra a pie, ciudades de Licaonia. Y dice el verso 1 en la parte segunda: he aquí, había allí, en estas ciudades de Derbe y de Listra, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él, de Timoteo, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Iconio era otra ciudad de la región de Licaonia. Quiso Pablo, leo ahora el verso 3, quiso Pablo que Timoteo fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Observe y note, hermano, que aquí Lucas no relata, como uno esperaría, ¿verdad?, la forma en que ellos fueron recibidos, Silas y él, por las iglesias de Derbe y de Listra. No lo dice. No dice para nada cómo fue la recepción, sino que inmediatamente el cronista Lucas señala, describe la unión al grupo misionero de un nuevo miembro, el joven Timoteo, que entre otras cosas llegaría con el tiempo, andando el tiempo, a ser un compañero, un consiervo, lo que llaman un consiervo, y un colega muy entrañable del apóstol Pablo, íntimo, constante, porque Pablo lo menciona muchas veces en sus epístolas, y el libro de los Hechos también lo menciona a Timoteo. Entonces,
¿por qué llegó a ser Timoteo, amado? Tal vez se pregunta usted, un compañero, un colega, un consiervo tan entrañable para Pablo. Bueno, esto primero por las virtudes, las cualidades, hermanos, espirituales que tenía Timoteo, gloria al Señor. Pero si usted es ecuánime y detallista, se da cuenta que también esto seguramente fue influido por las circunstancias, porque las circunstancias, psicológicamente también hablando, del momento, eran propicias para que entrara en escena alguien que reemplazara la ausencia de Juan Marcos. Juan Marcos era un joven también que los había dejado en el primer viaje misionero. Ya estudiamos eso bastante detallado, que fue la causa del encuentro fuerte entre Pablo y Bernabé que los separó. Ahora, este joven también, Timoteo, él sustituye, reemplaza la ausencia de Juan Marcos. Amén. Así como precisamente también Silvano, el que es su compañero ahora en este segundo viaje evangelístico de Pablo, vino a reemplazar, a sustituir la ausencia de Bernabé, que decidió separarse de Pablo. Bueno, Silas llenó ese vacío de Bernabé en el alma, en el espíritu de Pablo. Así que vea usted todas las circunstancias también del momento, emocionales, espirituales, históricas. Hay que relacionarlas con el relato para que entendamos mejor, gloria al nombre del Señor, para siempre. Pero sigamos el versículo 1. He aquí había allí, en esa región de Derbe y de Listra, cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Los exégetas, los intérpretes bíblicos, y yo también, suponemos que Timoteo, la madre de Timoteo y su abuela, se convirtieron en el primer viaje misionero de Pablo cuando fue con Bernabé a las regiones de Asia. ¿Por qué? Por lo que el mismo apóstol Pablo menciona, hermano amado. Leamos la cita de segunda de Timoteo. Mira, aquí tengo anotadas todas las citas. Segunda de Timoteo dice que el autor es Pablo. Pablo le habla a Timoteo y le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Bueno, esas mujeres en la epístola a Timoteo, Pablo la relaciona con la conversión de Timoteo y dice que la fe de ellas influyó en la misma fe, o hasta cierto punto heredó, por decirlo así, aunque la fe no se hereda, pero como si lo hubiera heredado de ellas. Esa relación allí que Pablo mismo hace pensar a los historiadores que la conversión de Timoteo y de su madre y de su abuela debió tener lugar en el primer viaje misionero, porque ¿en qué otro momento, hermano? ¿En qué otro momento Pablo estuvo allí? La primera vez que estuvo fue en el primer viaje. No pudo ser otro momento en que se convirtiera. Aunque tal vez, dicen los mismos intérpretes, ellas ya eran cristianas por la predicación de algún otro que llegó hasta allá, pero la Biblia no da testimonio de eso. Entonces, si es así, de todas maneras algo que es seguro, y es que el crecimiento espiritual, oiga bien, el aprovechamiento de Timoteo fue tal que, o sea, desde que se convirtió en el primer viaje misionero supuestamente de Pablo,
que ahora en este segundo viaje, cuando llega con Silas allí, dice el verso 2, que la gente de Listra y de Iconio daban buen testimonio de él, de Timoteo. Su crecimiento espiritual llegó a ser tan notorio que fue conocido en varias ciudades, en Listra y en Iconio. Eso impactó al apóstol Pablo para enfocar su atención en Timoteo como un hermano que debía estar allí con ellos acompañándolo. Ya él lo debía haber conocido como padre espiritual, como hemos supuesto en el primer viaje cuando se convirtieron. Ya él tenía que haber discernido el corazón de Timoteo. Ahora en el segundo viaje confirma por los informes de la gente de Iconio y de Listra que en realidad él no se había equivocado, que este era un buen hijo de Dios, un buen siervo. Entonces hay algo interesante también que pues se sale, por ejemplo, del molde, por decirlo así. Bueno, a Timoteo Pablo lo menciona muchas veces en sus epístolas, como le he dicho. Lucas también lo menciona en Hechos. Pero, ¿por qué, se preguntará usted? El autor de Hechos no menciona a Silas, casi. Hasta ahora habla de Pablo, y solo en el versículo 19 del capítulo 16 de este capítulo que estamos estudiando, es que empieza a mencionar a Silas, allá cuando los cogieron presos. Eso lo estudiaremos en su momento. Y dice el verso 19, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Ahí es cuando el autor de Hechos menciona por primera vez a Silas desde que salieron. Hay gente que no entiende esto, hermano, por eso quiero explicarlo. ¿Por qué Pablo hace esto? ¿Por qué Pablo hace esto? Ahora quiero nada más decirle una razón principal, y es que la razón es sobre todo que Lucas enfoca en todo el libro de Hechos ¿cómo decirle? Pone la mira como actor principal es a Pablo, porque Pablo era el compañero, era el encargado, el apóstol, encargado de la obra misionera a los gentiles, no era Silas. Silas era sencillamente un compañero de viaje de Pablo. Entonces, esa es la razón. Siempre Lucas tiene como centro a Pablo. Ahora, volviéndonos a Timoteo, hay varias cosas que podemos aprender de estos versículos 1 y 2 que leí. Podemos releerlo, ¿no? Nuevamente, que dicen 1 y 2. He aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Ahí hay varias cosas en esos dos versículos sobre Timoteo que debemos tener en cuenta. Primero, dicen que no era un misionero. No habla de misionero. Tampoco habla de ayudante. Recuerda que cuando hablaron de Juan Marcos, que se unió al grupo de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, decían que tenían a Juan de ayudante. Pero así no se expresa Lucas de Timoteo, sino dice, había un discípulo llamado Timoteo. O sea que aquí no enfoca Lucas la atención en lo que hacía como Timoteo, como en Juan Marcos. Allá dice ayudante. O sea,
se refiere a la obra. En Timoteo, lo que dice Lucas es lo que era Timoteo. Era un discípulo. El discípulo habla de lo que el creyente es. El decir que alguien es discípulo, ese calificativo, amado, habla de lo que el creyente es. Pero el decir que un creyente es ayudante, como Juan Marcos, habla de lo que el creyente hace. Amén. Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un cristiano, un creyente que aprende de su maestro. Dios quiere, Jesucristo quiere que todos seamos discípulos. Los apóstoles eran discípulos. Se habla de los 12 apóstoles o los 12 discípulos. Pero cuando se habla del término discípulo, no relacionado con los apóstoles, se refiere a un creyente que aprende de su maestro. Lo que, en pocas palabras, cuando la escritura dice aquí que había allí en Listra y en Derbe un discípulo llamado Timoteo, lo que dice Lucas es que había un creyente verdadero que aprendía de su maestro. Todo hablaba de él, la gente hablaba de él, daban buen testimonio, era un verdadero cristiano. Pero dice que su nombre era Timoteo. Siempre los nombres bíblicos tienen una importancia bastante grande, sobre todo cuando hacen alusión a Dios. Timoteo viene, esa palabra teo, final, significa Dios. Y Timo habla de honrar. O sea que Timoteo significa honrando a Dios o adoración a Dios. Y definitivamente, amados oyentes, el nombre que nosotros tenemos influye bastante en lo que somos. Siempre la gente es llamada por su nombre, sea cristiano, sea inconverso. Ese nombre hay que multiplicarlo desde niñitos. Pedro, Pedrito, ¿cuántas veces le mencionaron su nombre? Los familiares, los vecinos, los amigos. 5 años, a los 10 años, a los 20 años. Y la palabra tiene poder. Cuando te han dicho el nombre, siempre es como si lo que significa tu nombre te lo repitieran. Y la palabra crea. Así que siempre que le decían a Timoteo, Timoteo, Timoteíto, ven, estaban diciéndole, adoración de Dios, ven, honrando a Dios, ven, el significado del nombre. Y eso influye en el carácter de la persona, crea las cosas, la palabra crea las cosas. Lo que ocurre es que si tú tienes un nombre como inconverso, tú no eres cristiano todavía, y ese nombre no es agradable a Dios. Por ejemplo, el caso de mi nombre es Blas, yo me llamo Blas. ¿Y sabe qué significa Blas? Blas significa charlatán, palabrero, como dicen por ahí en el argot castizo, hablador de paja. Eso es lo que significa Blas, ¿sabía? Y yo no me avergüenzo de eso, porque a Pablo mismo le dijeron en Atenas, Hechos capítulo 17, que era un charlatán, que era un palabrero. Al mismo Pablo. Así que a Pablo le dijeron, tú eres un Blas. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Cuando nosotros llegamos a Cristo, gloria al Señor, la sangre de Jesús nos lava de pecado, el Espíritu Santo entra a nuestro corazón, somos nueva criatura y tenemos un nombre nuevo, gloria al Señor, que es, somos cristianos, cristiano. Cristiano es como Cristo, pequeño Cristo, seguidor de Cristo. Y ya el nombre que vale no es el nombre tuyo. Ya yo no soy charlatán. El nombre que ahora tengo es el nombre de mi Señor, de Cristo. Aleluya, soy cristiano. Pero en Timoteo
era una influencia positiva, porque Timoteo significa honrando a Dios, adoración a Dios, amén. Pero dice que su madre era una mujer judía creyente, una mujer judía creyente. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la madre de Timoteo, llamada Eunice, era de raza judía, pero creyente en Cristo. Ya ella había recibido a Jesús como Salvador y Señor. Como he dicho, seguramente ella fue salva con su madre, la madre de Eunice, que se llamaba Loida, en el primer viaje misionero de Pablo. Y dice la Escritura que tanto ellas como Pablo, cuando estuvo en el primer viaje, le enseñaron las Escrituras a ese niño. Loida a su nieto y Eunice a su hijo, Timoteo. Porque dice la Escritura en en 2 de Timoteo 3:15, y que Pablo le dice a Timoteo, hablando de su vida cristiana y su enseñanza cristiana desde niño, le dice: tú, Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo había sabido Timoteo las sagradas Escrituras desde niño, como dice Pablo allí en 2 de Timoteo 3:15? Por la enseñanza de su abuela Loida y de su madre Eunice, que eran mujeres piadosas, que posiblemente se convirtieron en el primer viaje misionero de Pablo, pero ya ellas eran como judías creyentes del Dios verdadero, de las conocedoras de las Sagradas Escrituras, y seguramente le enseñaron a Timoteo las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, la palabra del Antiguo Testamento, que después se convirtieron cuando Pablo fue al primer viaje allí. Pero ¿qué te enseña eso? Que es muy importante que los padres enseñen a sus hijos la palabra de Dios. Como dice el proverbio: enseña al niño en su camino, y aunque fuere viejo, no se apartará de él. Muchos padres se olvidan de este mandamiento. Es un mandamiento, hermano. Enseña, dice el proverbista, enseña. No tengan en consideración enseñar a tu hijo, no. La Biblia dice enseña. Realmente los padres trabajan, los padres que aman a sus hijos, trabajan por sus hijos, para mantenerse ellos mismos, vestirse ellos mismos, pero principalmente para mantener y vestir a sus hijos, educarlos. Y desean, ¿qué padre no desea que su hijo sea un buen estudiante? Que tenga de pronto una carrera. Las carreras tan caras, no son económicas. Pero mira, es mejor tener el conocimiento de la Escritura sin un título, que tener un título y no tener el conocimiento del Dios vivo y de la palabra de Dios. Amén. Conclusión: el padre cristiano debe procurar educar a sus hijos, trabajar, que tengan un estudio secular, una profesión, pero primero que todo que tengan el conocimiento de las Sagradas Escrituras, como Loida y como Eunice enseñaron desde niño a Timoteo las Sagradas Escrituras. Pero dice el pasaje que hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Aleluya. O dicho de otra manera, hijo de padre gentil, no judío. ¿Qué repercusión o qué aplicación práctica tiene el hecho de que el padre de Timoteo hubiese sido o fuera griego, gentil? Pues que Timoteo no estaba obligado a circuncidarse, porque el padre era el cabeza de hogar, decidía por el niño.
Pero después, cuando el niño crecía y tenía autonomía, que ya podía decidir, escoger por él mismo, ya la responsabilidad de Timoteo de circuncidarse o no estaba en él. Ya Timoteo, cuando fuera mayor, sí decidía si se circuncidaba o no. Pero mientras estuviera bajo la férula, bajo la autoridad de su padre, que fuera menor de edad, la decisión era del padre. Bueno, eso es importante relacionarlo con el pasaje para poder extractar, hermanos, las enseñanzas y poder interpretar bien el pasaje. Pero daban buen testimonio de Timoteo los que habitaban allí en Listra y en Iconio, dice el verso 3. Gloria al Señor. Esto parece indicar que los ancianos, como dice Primera de Timoteo 4:14, vamos a leer ese versículo, daban buen testimonio los de Listra y de Iconio de Timoteo. Eso dicen algunos que puede indicar que los ancianos y los miembros del presbiterio de la iglesia impusieron las manos sobre Timoteo para reconocer el don que Dios le había dado a Timoteo. Porque en las iglesias la gente vio cuando Pablo le puso las manos a Timoteo para reconocer el don de Dios que el Señor le había dado a él. Y eso fue conocido fuera de la iglesia, y a raíz de eso muchos escucharon y daban buen testimonio de Timoteo en Listra y en Iconio. Vamos a leer la palabra. Primera de Timoteo 4:14. Mire cómo habla Pablo allí. Dice, no descuides. Pablo le habla a Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición o con la imposición de las manos del presbiterio. Todo eso lo vio la gente allí, las iglesias de Listra y de Iconio. Pablo impuso las manos sobre Timoteo para reconocer el don que Dios le había dado. Y eso muy posiblemente influyó allí en el testimonio que la gente daba de Timoteo. Vamos ahora a la vida particular de Timoteo. ¿Dónde nació este joven que ahora se une al grupo misionero con Pablo y con Silas? La escritura no es clara. La escritura no es clara porque no dice exactamente Timoteo originario de tal parte. Solamente dice que es posible que haya sido originario natural o de Derbe o de Listra, porque la gente de Derbe o de Listra, porque cuando ellos llegan allí y Timoteo se une al grupo, pasan por Derbe y por Listra. Sin embargo, hay una traducción del capítulo 20, verso 4, que asegura o han supuesto los estudiosos que Timoteo era natural de Listra. Vamos a leer, quiero leer Hechos 24. Mire, Hechos 24. Dice la escritura aquí que cuando Pablo está en el tercer viaje misionero, le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, escuche, y Timoteo. Como habla de Gallo, que Gallo era de Derbe, y después menciona y Timoteo, y no dice y Timoteo también de Derbe, es posible que Timoteo ya no, por la forma como está gramatical escrito el versículo, no fuera de Derbe, porque Gallo era de Derbe. Timoteo entonces, dicen los exégetas, era de Listra. Y eso es más o menos lo que aseguran la traducción de Hechos 16:1.
que dice que llegó a Derbe y a Listra, pero como dice la traducción de Hechos 16:1, en una versión diferente a la Reina de Valera. Escuche, por favor, cómo dice otra versión bíblica este versículo 16 del capítulo 16, verso 1. Dice: luego llegó a Derbe y a Listra. Ahora bien, en este último lugar, especifica esa versión bíblica, o sea, en Listra, había un discípulo llamado Timoteo, el hijo de una mujer judía que era creyente, aunque su padre era griego. Por esa otra versión, y lo que le acabo de decir de Hechos 24, los intérpretes están más de acuerdo que Timoteo era natural de Listra. Ahora, ¿qué edad tenía Timoteo cuando él es llamado a la obra en este viaje por Pablo y lo circuncida? No lo dice tampoco la Escritura, pero en las epístolas pastorales, en las epístolas de Pablo, el apóstol aconseja a Timoteo no sentirse ofendido cuando la gente lo mire como un jovenzuelo. Allá en Primera de Timoteo 4:12, mire cómo dice ese verso. Primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era joven en el momento que Pablo escribe la primera carta a Timoteo, que la escribe aproximadamente en el año 64 después de Cristo, o sea, unos 14 años después de la conversión de Timoteo. Y todavía Pablo le dice a Timoteo que era joven, 14 años después de convertido. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Suponiendo que se hubiera convertido de 20 años, cuando Pablo fue por primera vez a Listra y a Derbe en el primer viaje misionero con Bernabé, 14 años después, cuando escribe esta epístola de Primera de Timoteo y le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, quiere decir, según las cuentas, que ya Timoteo tenía 20 más 14, 34 años, y todavía Pablo lo considera joven, porque una persona de 34 años todavía se puede considerar joven. Está llegando a la madurez, pero todavía es joven. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. ¿Qué podemos concluir, amados? ¿Qué podemos concluir hasta aquí de lo que hemos estudiado de este discípulo llamado Timoteo? Bueno, que sobre Timoteo, pues que él había procedido bien desde que se convirtió, porque había crecido espiritualmente. Era conocido su testimonio en las regiones vecinas, en Iconio, además de Listra. Pero ¿qué podemos decir de lo que dice el informe del padre de Timoteo, que era griego? Pues, ¿qué podríamos decir? Que sería un hombre educado, hermano, un hombre educado, que posiblemente tendría una posición destacada. ¿Por qué? Porque la gente griega de la época era letrada, era culta. El griego era el idioma de la cultura. Y así debía haber sido el padre de Timoteo, aunque no lo dice la Escritura. Una persona educada y posiblemente de una posición destacada. Gloria al Señor. Y otra cosa que podemos deducir del pasaje, y era que de todas maneras el padre de Timoteo seguramente no era convertido al judaísmo. ¿Por qué? Porque Timoteo no era circuncidado. Y si Timoteo no era circuncidado, y él, en la juventud, cuando en la niñez del hijo de ¿cómo decirle? De un niño de ascendencia judía, porque la madre era judía,
no podía circuncidarse sino hacer la voluntad del padre. Si el padre quería que el hijo se circuncidarse, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el padre nunca decidió circuncidarlo, y si el padre nunca decidió circuncidarlo, se supone que el padre no conocía la religión judía. Ahora, se supone que la madre de Timoteo tuvo parte también de errores, cometió errores también, porque la madre de Timoteo se unió a un no judío, a un gentil, y eso era prohibido en la ley, era prohibido en la ley. Gloria al Señor. No, a un no judío se unió. O sea, era un matrimonio mixto. Los padres de Timoteo tenían un matrimonio mixto, y en eso falló Eunice. Gloria al Señor. Ahora, en cuanto al matrimonio de Eunice con el padre de Timoteo, el griego, podemos decir, además de que era un matrimonio mixto prohibido por la ley judía, desde el punto de vista cristiano era un yugo desigual. En otras palabras, si la madre de Timoteo, Eunice, se casó siendo cristiana con el griego, padre de Timoteo, pues incurrió en un yugo desigual, porque algunos exégetas dicen que pudo ser la unión antes de que la madre fuera cristiana, allí no incurriría en eso, pero si se casó siendo cristiana, incurrió además, desde el punto de vista judaico, además de tener un matrimonio mixto o ilegal, entonces incurrió además en haber realizado un matrimonio desigual, un yugo desigual. Ahora bien, dice la Escritura, sigamos, dice la Escritura, ya estamos en los últimos 2 minutos. Verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Le circuncidó. Aquí vemos el llamado a la obra de Cristo. ¿Para qué escoge Pablo a Timoteo? Para la obra de Cristo. Y como en la obra de Cristo era importante la circuncisión, por eso le circuncidó. Estaremos estudiando detalles sobre esta decisión de Pablo en el programa siguiente. Padre Santo y Padre bueno, te doy gracias, Señor, por tu amor, Padre Santo, y tu misericordia. Gracias porque tú nos has amado, Señor, porque tu amor nos llevó a tu Hijo a la cruz del Calvario.